Homero de parranda. Taberna de Moe, tal vez humedezca mi gañote. Escena desaparecida. Desaparecida. Arrancamos con el podcast. Con la idea de podcast, que te va a ser absolutamente casero la primera vez y después lo vamos a ir mejorando. Así que bueno, la idea es contar un poco todo lo que vamos investigando, haciendo, experimentando. Hablar como hablamos siempre, pero ahora filmamos Claro. y nos ponemos unos micrófonos para que se escuche mejor. Para sentir lo importante. Ajá, sí, de una. Así que bueno, en este primer podcast vamos a hablar sobre el libro que escribimos con TT, Jiu-Jitsu Absoluto, que si lo quieren encargar está en Amazon, después subimos el link. Y bueno, y la idea es charlar un poco sobre esto. Vamos a arrancar preguntándole a TT un par de cosas sobre la parte que escribió él de psicología deportiva aplicada a Jiu-Jitsu. Y después TT me va a preguntar a mí sobre la preparación física. Exactamente. Y bueno, Lo bueno del libro, pero hayamos escrito desde dos profesiones diferentes, es que cada una tiene lo propio para aportar. claro, Y que ninguna se contrapone con la otra, sino que se suman y además no puede reemplazar a la otra. exactamente. Y se necesitan mutuamente. Sí, Porque si hay algo que hemos visto y que está puesto en el libro y que le hemos puesto mucho de relevancia a la hora de entrenar, es que es muy importante trabajar la confianza y trabajar la visualización y el manejo de la ansiedad, pero eso no va a mejorar el nivel de una persona si la persona no entrena. Si no exactamente. hace la preparación física que tiene que hacer, si no le mete muchas horas de tatami. Tal cual. Entonces, lo que quisimos hacer con el libro en principio fue eso. Sí, hay un montón de variables que entran en juego cuando uno compite. ¿Sí? Y cuando no compite también, porque si uno quiere mejorar su nivel de Jiu-Jitsu, hay muchas cosas que se pueden trabajar y que afectan al rendimiento en la práctica diaria. Tal cual. Y está bueno conocerlas, porque al conocerlas podés intervenir. Exactamente. Y de la intervención va mejorando. La idea científica, uno no puede manipular ni modificar algo que no conoce. Exactamente. Entonces, también la idea de plasmarla todo en el libro era justamente que queda para el dominio de la mayor cantidad de gente posible. Sí, sí, sí. Y esa mirada científica, digamos, de la psicología y la preparación física y la preparación táctica, también le da más robustez al conocimiento, Claro. porque ya no es, Lo hago porque funciona. sí, Me lo enseñó mi profe, entonces lo repito. sí, 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 salir un poco de ese nivel, que es el nivel más bajo del conocimiento, Claro. de la opinión, Sí, sí, sí. y pasar a un nivel un poquito más arriba. Tenga que ver con un poco más de comprobación Sí, y de saber por qué, no exactamente. solamente porque funciona. Sí, 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 porque si no queda en la empiria y no se puede replicar. Exacto. Sí, sí. Más allá de que el empirismo es total y completamente necesario, porque Claro. uno pone a prueba las cosas que estudia, las cosas que uno piensa, las hipótesis, pero quedar solamente a nivel empírico hace que no le sirva a un dojo que está capaz que en otra ciudad o en la misma ciudad también. Sí, No se puede transmitir y crecer uno solo tampoco sirve. exactamente. Y pasarlo a papel también, no sé si a vos te pasó, te acomoda las ideas, Sí, 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 te obliga. te obliga, porque, Te obliga a ordenarte. porque tenés que ordenar lo que vos sabés, que son muchas cosas que están por ahí mezcladas, ordenarlas para que cuando el otro lo lea te interprete. No solamente eso, sino que la idea que tuvimos, te acordás al principio, allá en época de pandemia, cuando escribimos el libro, era que lo pueda leer cualquiera, Claro, sin estudios, sin los estudios que uno tiene. Entonces también ir depurando, ir bajando ese conocimiento para que lo pueda entender, aplicar y utilizar, inclusive más que sea como un disparador de formación también en jóvenes competidores o en entrenadores que no han tenido por ahí la suerte de poder formarse, también hace que tengas que condensar mayor cantidad de conocimiento de la forma más sencilla posible. exactamente. El arte de simplificar, Sí. Porque uno, no sé dónde lo leí, pero uno se vuelve buen profe, no porque sepa mucho, Sí,
sino porque sos capaz de bajar ese conocimiento complejo que tenés Tal cual. a un lenguaje que yo siempre le digo a los chicos cuando doy clase que en la licenciatura que si son capaces de explicar su tesis a su mamá, la tesis está, entendieron de lo que están hablando. Exacto. Bueno, lo decía Steve Jobs. Ahí está, ese. Steve Jobs decía que el iPhone revolucionó la industria porque eran procesos sumamente complejos de fondo, pero el usuario recibía algo totalmente simple. Claro. Entonces, el trabajo de ellos había sido hacer algo totalmente complejo para que el usuario sea para una experiencia amigable. Claro. Como que tiene eso tiene un nombre de implicaba eso, ¿no? un grado de conocimiento muchísimo más extenso que alguien que le pueda hablar un par de Claro, procesos complejos. claro. Como que ese tiene un nombre cuando vas a dar una aplicación y es fácil de uso. Como que tiene un nombre eso, ¿no? Y puede ser la experiencia del usuario amigable sería. Ajá, exactamente, sí. Amigable, intuitivo. Intuitivo, tal cual. Es Intuitivo. ¿Eh? Porque no requiere conocimiento previo. Claro, por ejemplo, ahora la programación el otro día le programé el televisor a mi suegro y te va llevando. Y quizás antes tendría que haber llamado, no sé, un programador para que me lo haga hacer eso. Y ahora vos vas paso a paso y te vas llevando y es fácil de entender. Claro. Che, Tete, bueno, vamos a arrancar, voy a arrancar con las preguntas. Vamos a arrancar con el primer punto. La mente de un luchador. Sí. ¿Qué tenés para decirnos sobre eso? Mirá, la idea de arrancar con huyendo así, no la mente de un luchador y no solamente pensar en términos de deporte en general, es porque uno ha pasado por muchos deportes, al menos en mi caso, y he sido competitivo en varios, y en deporte de combate, y particularmente el jiu-jitsu, tiene una serie de particularidades que son compartidos con otro deporte de combate, pero que no tienen nada que ver con un deporte, por ejemplo, que no es roce. Claro, Yo que vengo del mundo del tenis, el tenis se dice que es lo más parecido a una pelea de boxeo, pero sin contacto, claro, ¿no? Porque estás todo el tiempo tratando de agredir y de atacar al oponente, pero nunca lo tocas, claro. ¿no? Y reflexionando en eso, de hecho hay muchos puesta a punto física que tienen que ver con el boxeo, Ujú. que son extrapolables, pero me quedaba siempre una frase de Mike Tyson dando vuelta a la cabeza, Sí, y que vos ya la conocés. sí, ya me lo imagino. Todos tenemos un plan hasta que nos pegan una pilla en la cara. Sí, Entonces, la idea fue adentrarnos en algo que tiene más que ver con eso, ¿no? Cómo funciona la mente en líneas generales en principio, porque no existen los enlatados en psicología, ¿no? Las fórmulas no funcionan para todos de la misma forma ni en los mismos momentos. Entonces la idea era adentrarnos un poco en el psiquismo de una persona que disfruta del arte de combatir y de lo que supone la disciplina, en este caso un arte marcial. claro, Entonces la idea era, por eso era una distinción con respecto a otros. claro. Las No, características deportes. propias. Exacto. Buenísimo. Si bien a todos los desarrollos científicos por ahí pueden empezar en otro lado y se pueden aplicar y mejorar y adaptar a lo que es el deporte de combate, por ejemplo, ¿no? La visualización que por ahí empezaron deportes como el tiro con arco o el tiro en general, Claro, o el automovilismo, y cómo se ha ido aplicando después a un deporte tan rápido y tan vertiginoso, por ejemplo, como el jiu-jitsu. claro. Como decía Roger Gracie, ¿no? Cuando enfrentó a Buchecha. ¿Qué decía? Y que fue tan eficiente su lucha, y le preguntaron a él por qué había sido tan eficiente. Sí, Y él decía, lo que ustedes no entienden es que esta es la lucha 1.000.000 que ya tengo con Buchecha en mi cabeza. La hice tanta cantidad de veces que después cuando la tuve que hacer fue simplemente una más. claro. Entonces, en ese primer punto, que un poco, o sea, es el método científico de deducción e inducción, es decir, de lo general de la psicología, fuiste bajando a lo particular que es las características propias de la mente del luchador. Es como la especialización de la especialización de la especialización. Exactamente. ¿No? Claro. De términos por ahí biológicos y psicológicos, pues no se pueden pensar una cosa sin la otra. Dentro de la psicología general saludable, también haciendo un pequeño paso por la parte patológica, ¿no? Pero porque siempre hay problemas también, pasándolo
en lo específico de lo que es el deporte de alto rendimiento y las cuestiones deportivas, Sí, y todavía más específico bajándolo a lo que es dentro de los deportes, un deporte de contacto como el claro, combate, ¿no? exactamente. Bueno, en este libro también intenté caracterizar justamente eso, Sí, pasar de la teoría general del entrenamiento, el desarrollo de la fuerza, la potencia, la sí, sí, sí. resistencia, bajar hacia las necesidades y las demandas que tiene el jiu-jitsu. En lo particular. Exactamente. Y después tenés un pasito más, pero ese pasito es el que tiene que dar cada entrenador, que es conocer las características propias de cada deportista. Exacto. Porque si bien nosotros entrenamos en grupos, a veces más numerosos, a veces menos numerosos, eh, Los objetivos primero de cada competidor no son los mismos. exactamente. Y a veces no todos los, generalmente, el porcentaje de los que compiten es menor a la gente que entrena. Sí. En la academia, ponele que tirando números, el 5%, Sí. el 5% del equipo total compite. O sea, compite y le gusta. Sí. Sí. A todos nos gusta, ¿no? Sí, Pero no, por distintas razones, por ahí se elige no competir. exacto. Bueno, y eso hace que uno tenga que individualizar, tanto acá en la clínica, se le dice, Sí, en la clínica deportiva. psicológica, Sí. como en el gimnasio, como en la parte de técnico-táctica, en el dojo, ir achicando por más que el grupo sea grande, porque Sí. cuando... Inclusive si vos tomás solamente, en el caso nuestro, ¿no? El grupo de los competidores, los estilos también son tan diferentes, Sí, la fisiología son tan diferentes, y las estrategias y los gustos por la forma de lucha son tan diferentes, claro. tampoco pueden entrenar lo mismo. No. Y hasta la hasta la interpretación de la misma clase, la intensidad que Sí. estamos haciendo ahora, Sí. después lo podemos charlar, que se llama RPO, la percepción subjetiva del esfuerzo. Sí, la percepción subjetiva del esfuerzo es subjetiva, diferente, claro. es subjetiva, y sí. Entonces la misma clase no impacta fisiológicamente y probablemente mentalmente Seguro. igual a todo el equipo. Por No, más que sola- todo sea el equipo de competición, Sí. que en eso ves si bueno es homogéneo, no. No. Impacta diferente. No, pero inclusive si uno hace la trazabilidad, la semana pasada y la anterior, el viernes fue igual, Sí, ¿no? El viernes que mucha porrada, Sí. mucha lucha, sí, muy, muy intenso. En el primer caso, mi percepción subjetiva del Sí. esfuerzo fue muy, muy alta, porque yo venía una mala noche. claro. Tuve uno de mis hijos con fiebre, yo pasé una mala noche, no dormí, Sí. descansé poco, trabajé todo el día y después fui a entrenar. Y en cambio la del viernes anterior, que fue una noche mucho más estable, que venía mejor descansado, Claro. mejor alimentado y con mi rutina de siempre, mi percepción del esfuerzo fue menor Bien. y soy el mismo. Claro, Y exactamente. el ejercicio fue el mismo. Bueno, ese es uno de los puntos débiles, creo yo, si se puede decir, del cientificismo reduccionista. Claro. Porque si, por ejemplo, te hubiera hecho una evaluación ese viernes cansado, Sí. tu rendimiento hubiera sido mucho más bajo que un viernes descansado. Sí. Sos el mismo, pasó una semana, no es tanto en términos de entrenamiento, Sí. de adaptación, y la interpretación, si no tenés el contexto, es diferente, porque uno como entrenador, ¿qué hago? Te pregunto qué Sí. sentiste vos en el entrenamiento, después veo que al mismo entrenamiento, en este lo valoraste mucho más alto, donde todas las otras variables eran parecidas, porque Claro. somos el mismo grupo de competición, y ahí uno tiene que tener la capacidad de decir, bueno, a ver, hay algo más Previo, sí. que generó ese cansancio, y eso te permite individualizar Exacto. qué parte del... Y del también te libro. permite entender por qué cuando alguien va a competir, no es que tiene esa forma física todos los días de su vida. O sea, un Makhachev, un Conor McGregor, un Ilia Topuria, no es que tienen esa forma física los 365 Sí. días del año. Ellos arman y diagraman físicamente, técnicamente, tipo de ejercicio que hacen, inclusive hasta psicológicamente hablando, cómo van a hacer sus campamentos de entrenamiento para llegar a la pelea en su pico de rendimiento y de forma física.
Y exactamente. por eso también se estandariza y se pormenoriza también a la medida de cada deportista cómo debería ser el ritmo ideal Claro, del biorritmo, ¿no? Para claro. poder llegar en esa mejor forma física. Bueno, ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, en el entrenamiento, uno se llama periodizar, Claro. que tomar el tiempo que tenés hasta la competición importante y ordenar las cargas y lo que vas a hacer en base a los objetivos que tenés Sí. para llegar con el pico. En entrenamiento se hace así. En psicología deportiva también se hace así. Sí, de hecho lo hemos hecho. ¿Te acordás que habíamos armado una línea temporal el año pasado con todos los torneos, poniendo cuáles eran los más importantes y algunos de fogueo en el medio, de manera tal de que todo lo que sea suma de nuevas habilidades no esté cerca de los torneos importantes, porque sabemos que la adquisición de nuevas habilidades supone una baja autoestima. ¿Por qué? Porque te estás sometiendo a aprender cosas que no te van a salir a priori Claro, y que no se van a automatizar a tiempo a la hora de competir. Y nosotros sabemos que el deportista de mayor rendimiento, si bien piensa, está todo el día pensando, es el que también más rápido reacciona. ¿Por qué? Porque claro, tiene la mayor cantidad de repertorio de cosas automatizadas. claro, Entonces, solo puede interrumpir eso previo a una competencia. claro. Y es una mala idea, digamos. A nivel confianza tenés que llegar con el pico. Exacto. Claro, claro, claro. Entonces las cosas a aprender, Están alejados de las competencias. Igual que la pretemporada. ¿Por qué vos no subís las cargas y las ponés a carga máxima 2 semanas antes de competir? y porque se ha Y liquidado claro, físicamente. y mentalmente también. Y sí, Porque el cuerpo vos sentís que no te da y también va sumando frustración. sí, tal cual. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, por eso, en ese sentido, Aristóteles tenía razón con la idea del morfismo, que no se puede pensar el cuerpo sin el psiquismo, sin el alma. Sí, van las dos. Y al revés, tampoco podés pensar porque cuando físicamente, por ejemplo, vos te sentís muy bien, que te sobra aire, que te sobra fuerza, la confianza automáticamente está arriba. Claro, Porque sabés que tenés un plus, que tal vez podés compensar alguna deficiencia técnica o táctica con ese plus físico. claro, Y en algún punto el deporte te va llevando a que ya no puedes compensar demasiado en los más altos niveles, ¿no? claro, sí, 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 sí. Porque el mayor rendimiento no te perdona los mínimos errores. No, Entonces, pero en lo que es el deporte, en cinturones más bajos, por ahí se compensa mucho la falta de capacidad técnica claro, con un exceso de capacidad física. claro, sí, 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 sí. Pero a medida que vas subiendo la brecha, Se achica mucho. sí, 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 tal cual. De hecho, la misma noción del progreso en los cinturones más altos es mucho menor a que cuando uno empieza. Claro, Pero claro, vos claro. cuando empezás sentís que todo es nuevo, todo Sí, sí, estás sí, sí, aprendiendo sí. algo nuevo, Sí, y por ahí los chicos que llegan a cinturones violetas, marrones, su sensación subjetiva, su percepción subjetiva de progreso es mucho menor. claro, Porque exactamente. encima no solamente viene de la mano que ellos, que uno percibe que el progreso es más lento porque está más al detalle Claro, que al conocimiento general, sino que los que vienen atrás también te empiezan a sí, alcanzar, sí, sí. porque Tal cual. empiezan a hacer cosas que antes no hacían. Claro, y también los más avanzados, como que ya empiezan a tener su propio juego y uno, por lo menos en la clase general, uno muestra técnicas para todo el grupo, Claro. no en la clase de competición. Entonces por ahí van a las clases y claro, ven una técnica que en su juego no encaja. Y eso también hay que saber llevarlo porque uno no quiere que se aburra, pero bueno, tenés un grupo de 30 alumnos donde 20 tienen que ver esa técnica. Y ahí uno va jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Le va tirando un detallecito para su juego, porque imagínate, una técnica para 20, después tenés 10 avanzados, ponele, y le tenés que mostrar una diferente a cada uno. Claro. Y para mostrar una técnica bien y más o menos rápido tenés 3 minutos más Sí. o menos. O sea que para mostrar una técnica diferente a los 10 tenés 30 minutos solo para mostrar la técnica. En una clase de 1 hora y media se te fue. Igual, viste, no sé cómo será en otros lugares, pero en el dojo tuyo, una de las cosas que se logra es que cuando estás aprendiendo una técnica, si la estás drilleando con alguien que ya sabe, te va corrigiendo. Sí, Entonces,
el que ya sabe tampoco lo toma como una pérdida de tiempo. Exactamente. Y en esa, bueno, ahora vos estás ayudando con las clases de judo. Sí. Cuando vos enseñás, ¿qué es lo que pasó con el libro? Tenés que reflexionar, Sí. poner en palabras esas sensaciones, y eso hace que el conocimiento también se va cimentando, se va Totalmente. solidificando. No sé si Totalmente. tiene un término psicológico. Sí, y también va siendo cada vez más robusto, ¿no? Que es medio que usaste vos hoy, Sí, que me gustó mucho, y tiene que ver con eso, porque volvés a los fundamentos. claro, Sobre todo, en mi caso, que te ayudo con la clase de los niños, claro. vas a los fundamentos y empezás a entender, ya en un camino más retrospectiva, el Sí. por qué los fundamentos. Y de Exactamente. repente te encontrás después luchando y haciendo las cosas con una eficiencia técnica mayor, lo cual te desgasta menos y es Exactamente. mucho más eficiente. Claro, exactamente. Que es la esencia de la técnica, ¿no? Exactamente. Que es una discusión, para mí ya cerrada, pero por ahí todavía sigue, de si fuerza técnica. Por supuesto que técnica. La técnica te permite aplicar esa fuerza que tenés de la forma más eficiente posible. Y como planteamos en el libro y como se planteó al principio, va de la mano. Totalmente. Porque si vos tenés una eficiencia técnica muy alta, así que gastás poca energía, pero a la vez tenés mucha energía para gastar, todos sabemos que en un torneo vos no podés estar regulando porque el otro viene a full. Sí. Si vos regulás, a menos Si que... regular la primera y te va la primera, te va regulando tu casa. Y sí, entonces necesitas una eficiencia técnica muy alta, pero también una capacidad física muy alta para tener resto, porque si te toca gastar más energía, necesitas poder ir a la segunda. Ciclarla. Sí. Poder ciclarla. Sí. De todas maneras, uno habla, en mi caso yo no soy un tipo para nada fuerte, pero digo, la adquisición de la fuerza lleva tanto más tiempo también que la adquisición de la técnica. Sí. Entonces, esta idea de no aplicar fuerza, está bien, te ayuda a aplicar mejor la técnica, Sí. ¿no? Pero a la hora de competir, como hemos charlado siempre, solo aplica fuerza el que la tiene. Sí. Pará, Emerson Franchini me contó que un judoka muy reconocido en Brasil una vez tiró esa frase, que no sé si fue el primero, Sí. hay que chequearlo, que dice, era en judo, dice, en judo solo no usa fuerza el que no tiene. Claro. Sí. Porque, bueno, el que ha luchado en serio, sabe que hay que aplicar Hay que fuerza. aplicar fuerza, ¿no? Por supuesto. Porque además te vas a encontrar con resistencia. Claro, y sí, Después podés tener recursos técnicos para suplir la falta de fuerza. Pero, y acá es donde también siempre la técnica va a ser importante. Ahora, vamos a ponerlo en un mundo imaginario. sí, Vos que sos un tipo totalmente fuerte. sí, Muy fuerte, pero además exquisitamente técnico. sí, Vamos a poner que a partir de la guía Sí. podemos entrenar a un gorila espalda plateada, sí, jiu-jitsu, y que va a respetar las reglas de jiu-jitsu, Sí. pero va a ser un cinturón azul. sí, Vos siendo cinturón negro, 3 grados ya, o 4. 4. 4. ¿Vos pensás que tenés una chance No, frente a un gorila con esa fuerza? te agarra un brazo, te agarra el otro Claro, y hace tipo Hulk. Claro. No, es imposible. O sea, lo que para mí lo fantástico del jiu-jitsu es que empareja mucho un combate Sí, gracias a las cualidades técnicas en donde entre más o menos pares Sí. sacas mucha ventaja si sabes o no sabes jiu-jitsu. sí. ¿Por qué? Porque, a ver, el músculo, el ejemplo más simple para que se entienda es el bíceps. Sí. El músculo cuando se flexiona hace fuerza, ¿sí? Pasa que la resistencia ahora es cero porque es mi mano nomás en el antebrazo. Sí, es Pero- la gravedad lo que tenés que pensar solamente con... Pero hace fuerza. Ahora, voy a hacer mi movimiento luchando con alguien. Sí. Hace fuerza. O sea, en la técnica, cuando te moves, Sí, hace fuerza. Entonces, mientras más fuerza tenés y mejor la podés usar, tenés mayor probabilidad de ganar una lucha, seguro. Combinado con un montón de cosas. ¿no? Por supuesto. Pero si hablamos de fuerza y técnica, van las de la mano. Bueno, entonces, lo que tiene Jiu-Jitsu, que permite equiparar a una persona, entre comillas, abro comillas, más débil, Sí. cierro comillas, es Es que, la realidad. sí,
Es que, por ejemplo, en el artwork o el Yushigatame, cuando vos atacás el brazo, ¿qué pasa? El que defiende, vos le atacás la articulación del codo. Él para defender tiene que hacer fuerza con el bíceps y quizás si logra agarrarse es el bíceps más el agarre y el otro brazo cruzado, ¿sí? Y una persona más liviana, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar abrazado a ese brazo y va a hacer fuerza con su peso, porque se va a ir hacia atrás, sí, más la fuerza de la espalda, de los erectores espinales, más el glúteo, más el isquio, más sus dos brazos. Sí. Entonces la suma de esas fuerzas va todo a parar a la articulación del codo. Entonces hay mucha diferencia ahí, que es en parte lo que lo hace tan efectivo. Sí. Ni hablar las estrangulaciones. Pero no quiere decir que esa persona más livianita no esté haciendo fuerza. Sí, claramente. Mientras más fuerza tenés en el isquio, en el glúteo y fuerza isométrica en tus brazos, sí, más eficiente vas a ser si lo sumás con una buena técnica. Exacto. Entonces, bueno, van las dos de la mano. Y ambas cosas, fuerza y técnica, requieren un montón de tiempo, de disciplina. Sí. Y no hay muchos atajos. No. Más que el tiempo, las ganas, la disciplina y la dedicación. Sí, sí. Es como mejorar este podcast. Tal cual. Sí. Y va a ser sin interrupciones. Sí, sí. Así que el episodio 1, sí, el prototipo 1.0, es la versión beta. Claro. Después lo vamos a ir mejorando el audio y la imagen y demás. Pero bueno, sí, hay que practicar. O sea, no hay forma. Y sí, y por ahí uno, por ejemplo, yo estoy al límite, ya cumplí los 40 años. Sí. No es necesariamente la competencia lo que me motiva a entrenar, sino en mi caso es como viendo cómo uno va mejorando y cómo uno va progresando y te recibe un grupo que, como siempre, viste, todos están dispuestos a ayudarte, a enseñarte cuando uno no sabe nada. ¿Cómo te va eso si entendés bien de qué se trata la marcialidad? Justamente la parte no deportiva del arte marcial, claro, la marcialidad, claro, que te ordena afuera del entrenamiento. Sí. ¿No? Empezás a ser más selectivo con lo que comes, empezás a sacarte hábitos nocivos que a veces ni siquiera uno simplemente los repite porque es una cuestión social. Claro. Y te los vas sacando de encima y eso te va mejorando la calidad de vida por fuera del arte marcial. Tal cual. Y uno lo ha pensado mucho en mi caso, porque yo más o menos al mismo tiempo de que soy padre a que entreno. Claro. Entonces, eso, si uno, en mi caso, ¿cuáles son las virtudes que ha tenido el arte marcial y el jiu-jitsu en mi vida? Es que, como además entrenamos en casa también, bueno, cuando me dijeron en algún momento que el jiu-jitsu era peor que una enfermedad, porque ya se te va a enrocar, pasa eso, los fines de semana terminamos muchas veces entrenando en casa, mis hijos lo han visto de que gatean. Claro. Entonces, para los chicos después pasar un arte marcial disciplinado, en este caso el judo, eventualmente a jiu-jitsu también, para ellos es normal. Claro. Y ven que su papá se junta, si bien nos juntamos a comer, sí. Y todo lo demás, juntarse a entrenar, ¿no? Que la actividad lúdica también es sana y buena para el cuerpo. Exactamente. No solamente la repetición de hábitos nocivos. Claro, tal cual. Bueno, y ahí también da para charlar en todo podcast. Esa idea de tomar el jiu-jitsu como un arte marcial, que es lo que es, pero sin que pierda esa diversión y esas ganas de ir a aprender. Sí. De hecho, hay no, tengo que buscar bien quién lo escribió, pero hay un estudio que compara el progreso de adultos en el jiu-jitsu, ¿no? Ajá. Uno con una cuestión bien competitiva en su cabeza, sí. ¿no? De ir llevando 2 puntos. Sí. Y el otro grupo que simplemente lo toma como un juego. Claro. No por eso luchar con menor intensidad, claro, pero sí como más de un juego. Y el progreso de aprendizaje de los que lo tomaban como un juego fue mayor, exponencialmente mayor, a los que lo están manejando simplemente como una especie de adoctrinamiento. Claro. Con el objetivo de la competencia. Claro. Es que debe haber algo de eso que cuando uno se divierte y están
entretenido con lo que hace, Sí, le presta mucha atención y eso lo tenés que explicar vos. Y tu cerebro, al ser divertido y al ser importante, lo capta mejor. yo creo que es el punto y esto ya es pensar en voz alta, Sí, pero es eliminar el factor de estrés del error, claro, ¿me entendés? Porque si vos estás jugando y te estás divirtiendo, claro. y te agarraron y tapeaste, no pasa Sí, nada. sí, sí. Chocá la mano y empezá a volver. Exactamente. Ahora, cuando uno solamente piensa en términos competitivos, eso ya se enlaza con otros conceptos como el de perder, La frustración, ni hablar la frustración, por ahí que te enganche y te haga tapear un cinturón más bajo, que Claro. mucho se juega en el ego. claro. Si hay algo que te da un baño de realidad y le saque el ego del jiu-jitsu, Sí, sí, claramente uno aprende a dejarlo, idealmente a superarlo, pero al menos dejarlo a la puerta del dojo, que no Claro. entre. claro. Va generando eso, ¿no? Creo que son dos formas de aprender diferentes, pero sobre todo es una postura también personal, Claro. porque que uno entrene para competir y entrene de la mejor manera no quiere decir que el entrenamiento no pueda ser divertido, Exactamente. que no pueda ser tomado justamente como es un buen entrenamiento, ¿no? Yo escuchaba una entrevista que le hacía, no me acuerdo si Lex Friedman o Joe Rogan, Sí, a Gordon Ryan, mejor competidor Sí, de sí. ese jiu-jitsu difícilmente. Después discutimos de la marcialidad, Sí. pero por lo menos como competidor es impecable. sí. Y él hablaba de Gary Tonon. Ajá. Tiene una Ah, bestia. sí. Y él decía, Gary iba a las clases de competencia, donde da cara de perro, pero sobre todo va a las clases generales. Mirá vos. ¿Por qué? Porque se pone en situaciones totalmente desventajosas con cinturones bien bajos. Y si lo hacen tapear, el tipo tapea. Claro, Y no le no. importa ahí el multicampeón de todo. Y él se ríe. Si va un cinturón blanco o un azul Sí, recién grabado, decir, no, lo hice tapear a Gary Tonon. sí. El tipo realmente no le importa Claro. y ha dejado el ego en otro lugar, porque lo que está viendo es de todas las posibles defensas, cuál es la que funciona. Claro. Y para eso se tiene que someter en posición incómoda. Y te tenés que arriesgar. Y que es lo que no puedes hacer por ahí con un competidor como Gordon Ryan, porque en donde le dejaste medio centímetro, Exactamente. te aflojaste, te arrancó el brazo. Claro. Bueno, eso lo veo ahora, que estoy siguiendo mucho a Craig Jones, que aparte de ser muy gracioso, Sí. se ve que en los videos cuando están entrenando, si bien por supuesto se lo toman en serio, no dejan esa cuota de humor Sí. que hace que sea agradable ir al Tal dojo cual. a practicar y a divertirte. ¿De acuerdo? Por más que la clase sea de competición, Sí. y van a ir a luchar con los mejores después. Sí. Pero no pierde lo divertido. El elemento lúdico, ¿no? Sí, Si uno ve la tasa de aprendizaje que tienen los niños juegan mucho y aprenden, están todo el tiempo, hasta para ir a la escuela en un juego. Y después poco a poco le van quitando lo lúdico y uno ve que en la tasa de aprendizaje pasa a ser mucho más reducido. claro, Porque dejan de jugar. claro. Y el juego en sí mismo, la función del juego, descrito por muchos psicoanalistas, de hecho Arminda Verasturi era una de ellas, es una esfera perfecta que te permite experimentar sin consecuencias. Claro, Y eso es lo que te permite también crecer. exactamente. Bueno, a mí me pasó con el profesorado de educación física, que lo arranqué porque, bueno, quería mejorar mi forma de dar clase y hacer la preparación física. Y hubo un momento en tercer año, creo, que le encontré esa parte lúdica. O sea, que hacer preparación física para otro y para mí, ver los resultados, analizarlo y volver sobre eso, lo veía como un juego, lo sigo viendo como un juego, que es divertido cuando das en la tecla y cuando no. Pero porque Con cuando cuidado, ¿no? Por Pero, supuesto, porque cuando no das en la tecla, también en tu cabeza se tacha la claro, opción. Entonces la próxima toma de decisión también es más eficiente. Exacto. Porque ya hay algo que está tachado porque no funcionó. exactamente. Después puedes ver por qué no funcionó y volver a probar. Claro, exactamente. El método científico, Sí, divertido. tal cual. Pero que tiene que ver con la postura de uno. Claro, Porque si uno cuando encuentra un error se castiga, vas a dejar de intentar eventualmente. Porque el nivel de frustración al que te vas a someter es muy alto. claro. Entonces, creo que un inversionista, no me acuerdo del apellido, decía, en la vida todo es 90-10. Ajá. 10% es lo que pasa y el 90% es como vos te lo tomás. Claro, tal cual, tal cual. Sí, y eso también tiene el jiu-jitsu, si lo tomás así. Hay tantas cosas para hacer y para aprender ¿Seguro?
que si bien yo amo la competición, cada tanto tenés que salir de esa línea para encontrar lo divertido de nuevo y después te volvés a Porque meter. también son dos formas de entrenar muy diferentes, ¿no? Sí. Nosotros hemos planificado durante años ya Sí. en el dojo, ayudando a los chicos que compiten. Bueno, Sí. vos mismo, Sí. ¿cuántos años lo hicimos? Que es esta cuestión, ¿no? Cuando uno entrena para competir, entrenás lo que sos bueno Sí, y tratás de cuidar o disimular las cosas que no te salen tan bien. ¿No? Es exactamente. como entrenar con una lesión, ¿viste? Sí. No te tienen que agarrar el tobillo, Sí, te va a media guardia y te para de sí, zurdo. sí. En cambio, cuando solamente te pones en la versión de aprender, ahí podés empezar a ampliar el Claro. abanico. ¿Por qué? Y porque te vas a someter a momentos en donde las cosas no te van a salir. Y sí. Y a veces tapeás. Y a veces tapias Y sí, y te tal pasan cual. la guardia y estadísticamente Es que de 80 luchas en algún momento te van a enganchar. sí, es lo que hablamos la otra vez. Cuando empezás a luchar muy seguido con los mismos, en algún momento, o sea, aumentan las probabilidades de que te enganche, porque aumentar la exposición a Exactamente. esa variable. ¿Verdad? Exactamente. Y bueno, y es parte del juego, Y digamos. aparte del juego es parte de la acumulación también de recursos. Claro. Es parte de la acumulación de recursos. No solamente técnicos, que no solamente están condensados en ese libro, sino que también en el que hizo Edu Solo, que tiene que ver con la ciencia al entrenamiento físico. Sí, Es la acumulación de pruebas y errores, y también es, por ahí uno cuando se despega de la competencia, todo lo que uno ha condensado en materia de entrenamiento y en materia de competencia, poder brindárselo a las generaciones que vienen atrás. sí, justamente porque, bueno, el otro día grabé la primera charla para el Diplomado en Deporte de Combate de la UAI. De la UAI, Universidad Abierta Interamericana. Saludos a Gaby Razón. Grande Gaby. En donde en una parte estaba contando sobre el desarrollo del boxeo, la historia del desarrollo del boxeo. Y justamente fue eso, una generación muy, muy bruta, si se lo ve ahora, donde se golpeaban, no había cuerda, no había nada, y le pasó esas técnicas a la generación que sigue, y la que sigue la mejoró, y la que sigue puso reglas, y la que sigue tomó esas reglas y perfeccionó la parte táctica. Pero solo pudo haberlo logrado porque la generación anterior le pasó el testimonio. Y es un poco esto, ¿no? Pasar el testimonio. ¿no? Por más desordenado que haya estado, trató de ordenar Lo que había. Sí. Y si uno ve, por ejemplo, los grandes teóricos, al menos desde la psicología, ¿no? Que es lo que a mí me toca entender un poco más, Freud y Jung, que fueron de los grandes teóricos que marcaron realmente la psicología profunda entre tantos otros, ¿no? El desarrollo de todo un corpus que después formó la psicología profunda. Ellos entendían de que en algún momento su teoría tenía que ser superada por alguien más. Claro. Pero ellos consideraban su corpus teórico, que fue muy extenso, y sigue siendo muy extenso y importante, como un escalón para ser superado. Claro. De hecho, Freud era partidario de que en algún momento la neurología iba a sobrepasar la psicología. Finalmente eso no ha estado ocurriendo del todo, pero sí los descubrimientos van en torno a que se coadyuven de manera muy claro, buena. Exactamente. Sí, O sea, la idea también de este libro era esa, era aportar un conocimiento en un ámbito en donde no lo había. Claro. Probablemente después vengan otra gente con otro recurso, ya con información ordenada, Claro. y también lo haga mejor que nosotros. Y sí, Pero el esfuerzo que nosotros hemos hecho fue tratar de ordenar un montón de conocimiento que andaba desperdigado. Exactamente, sí. Y encaminarlo hacia este deporte en particular. En PubMed, que es una página en la cual hay investigaciones científicas de todo tipo. Si no me equivoco, hasta el año pasado había no más de 160 publicaciones de artículos científicos de Jiu-Jitsu, que es muy poquito. El judo por año debe tener más de 300. Y el Jiu-Jitsu en toda la historia de PubMed tenía más o menos 160. También muy poquito. El judo tiene una tradición olímpica. Claro. Y es uno de los deportes más practicados en todos los países del mundo. Exactamente, y al ser olímpico y que a los países le importe la medalla, es otro presupuesto y otro interés. Hay aventura sí. en el desarrollo. Pero bueno, en parte
en la parte que escribí en los 2 libros fue tomar eso y de otras páginas, pero esa como la más conocida, y ordenarlo. Y ordenarlo y pasarlo al campo, a la práctica, que fue lo que venimos haciendo hace años. Probar, a ver, esto sirve, esto no sirve, bueno, sirvió, lo escribimos. Sí. Como nos gusta escribir, lo fuimos pasando y eso se transformó en un libro. Y se va a seguir transformando en libros y clases. Sí. Y la idea va a ser poder contarlo en un podcast así, un poco más descontracturado. Sí. Por más la ropa que he tenido en la reunión ahora, la idea es esa. No se acostumbren. Charla, sí, faltó el mate. Sí. Todavía no tenemos que poner un nombre. Sí. Vamos a ver mate y jiu-jitsu. Es una Es posibilidad. una posibilidad, así que hoy faltó el mate. Pero charlas más descontracturadas sobre el jiu-jitsu Tal cual. y otras yerbas. Y otras yerbas. ¿Eh? Y tampoco pensarlo como que uno va a dar cátedra, luego también es dejar cosas abiertas y Sí, que de otro lado pueda aportar, sumarse. por supuesto. Y Si le erramos, pasa nada. Es parte del proceso. Es tapear, después seguimos. Tal cual. Lo corregimos, no hay Tal cual. problema. Así que bueno, Esa ha sido la idea, el prototipo. El de pro- lo que nos gustaría. exactamente. El primer podcast. Así que bueno, Tete. Esta es nuestra primera clase de blanco en podcast. Sí. Ya lo vamos mejorando. Lo importante es el primer paso. Entrar como dice, ¿cuál es el cinturón más difícil de El conseguir? blanco. Porque el que nadie inicia, el más difícil de ponerse. Y claro, hay que arrancar. Tal cual. Así que bueno, Así nos vemos en el próximo Así podcast. será. La semana que viene. será. Vos-